Muy bien. Digamos, como les digo, McTaggart fue precursor, digamos, de toda la problemática lingüística temporal. Y, por ejemplo, él es consciente y comenta, ¿no? que nuestra lengua, en realidad la de él es inglés, pero eso es común a española también, em, porque no tenemos un verbo temporal en el sentido de que sea o sea, atemporal, porque digamos, em, obviamente el verbo infinitivo tiene connotaciones, más en nuestra cultura, ¿no? Incluso hasta peyorativas para con ciertos tribus y demás, ¿no? Decir, bueno, la Revolución de Mayo ser posterior a la fundación de Buenos Aires, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos un verbo así, digamos. Siempre es, fue o será, o bueno, todos los verbos que conocemos, pero digamos, ninguno que realmente sea temporal. Todos tienen alguna connotación temporal, ¿no? Em, bueno, sigue McTaggart. Nunca es cierto, la respuesta dirá, que M es presente, pasado o futuro. Él es presente, será pasado y ha sido futuro. O él es pasado, ha sido futuro y presente. O de nuevo es futuro y será presente y pasado. Las características son solo incompatibles cuando son simultáneas, y no hay contradicción en esto por el hecho de que cada término las tiene todas sucesivamente. Pero claro, entra el concepto de sucesivamente, ¿no? Esta aplicación involucra un círculo vicioso, dice McTaggart. Esto es así porque supone la existencia del tiempo, de modo de dar cuenta de la manera en la cual los momentos son pasado, presente y futuro. Entonces el tiempo debe ser presupuesto para dar cuenta de la serie A. Pero ya hemos visto que debe ser supuesta la serie A de forma tal de dar cuenta del tiempo. Consecuentemente, la serie A debe ser presupuesta de manera de dar cuenta de la serie A. Y esto es claramente un círculo vicioso, dice McTaggart. Esto es un poquito más de lo que vimos, ¿no? Em, el círculo vicioso, justamente, un poco lo explicitamos recién cuando introdujimos todas esas cuerdas y telares, ¿no? Entonces sigue McTaggart, dice, si evitamos la incompatibilidad de las tres características, afirmando que M es presente, ha sido futuro y será pasado, estamos construyendo una segunda serie A, dentro de la cual cae la primera, de la misma manera en que los eventos caen dentro de la primera, donde ahora toda esa serie A pasa a ser un evento de esa segunda serie A. Es como les dije, ¿no? La imagen del telar. La serie A cuerda coloreada pasa a ser un evento del telar, ¿no? Puede ser puesto en duda si se le puede dar algún significado inteligible a la afirmación de que el tiempo está en el tiempo. O sea que la serie A está dentro de una metaserie A, el telar. Pero en todo caso, la segunda serie A sufrirá de la misma dificultad que la primera, que solo puede ser removida ubicándola en una tercera serie A. El mismo principio ubicará a la tercera dentro de una cuarta, y así sucesivamente sin fin. Usted nunca puede deshacerse de esta contradicción, dado que mediante el acto de quitarla de lo que debe ser explicado, usted la ocasiona nuevamente en la explicación, y así la explicación es inválida. ¿Ok? Em, o sea, la regresión al infinito. Entonces, claro, como para McTaggart, digamos, la serie A es fundamental, o sea que el cambio es fundamental, ¿no? Entonces, de alguna manera él necesita darle sustancia al hecho de que, de carácter temporal, la propiedad de estar presente, ¿no?
M, del evento M el que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, como pongo acá, la producción Mozart nació en 1756. Uno podría decir es equivalente al nacimiento de Mozart, fue presente en 1756. Según el criterio, digo acá, ¿no? Esto podría ser, perdón que me quedó acá, voy a cerrar esto. Listo. Mozart nace y ese hecho es presente, fue presente en 1756. O sea, si nosotros queremos ir al metalenguaje, cuando decimos una metaserie, para expresar la metaserie hay que ir al metalenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es el metalenguaje? Por definición, en filosofía del lenguaje o en lingüística, metalenguaje es oraciones que hablan acerca de otras oraciones, ¿ok? Con lo cual las oraciones tienen como referente oraciones. Entonces, en este caso, Mozart nace y ese hecho es presente. Esta oración, que sería hoy nació Mozart, podría ser de otra forma, es esa oración fue presente en 1756. En realidad la oración no, el hecho fue presente en 1756. La oración, en términos lógicos, podríamos decir, esta oración, o la oración Mozart nació hoy, fue verdadera en 1756. Eso sería en términos de lógica proposicional. En términos lingüísticos, el hecho Mozart nace y ese hecho es presente, o la oración esta, hace referencia a un hecho que fue presente en 1756. Entonces, lo que para nosotros, acá escribo, ¿no? O sea, es un juego lingüístico, pero en realidad es la capacidad que tenemos o que nuestro lenguaje tiene de recurrir al metalenguaje. Eso es algo que nos da libertad a nosotros. O sea, qué suerte que nosotros tenemos metalenguaje. Ahora, que nosotros tengamos metalenguaje es una cuestión que incluso es inherente a nuestra capacidad o nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Ustedes saben que, y esto va a ser una pequeña disquisición, el famoso teorema de Gödel de la incompletitud de la aritmética, lo que dice es que hay proposiciones verdaderas aritméticas que no pueden ser demostradas por el sistema axiomático de la aritmética. Ahora, esas verdades que no pueden ser demostradas, el ser humano, nosotros de alguna manera podemos ver que son verdaderas. Bueno, ese es uno de los argumentos, les cuento de paso, por los cuales el físico Roger Penrose argumenta que la conciencia es un fenómeno que trasciende lo computacional, ¿no? Eso se lo comento de paso, eso está desarrollado por él en el libro La nueva mente del emperador y desarrollado aún más en el libro Sombras de la mente. Pero en todo caso, o sea, Gödel pudo demostrar su teorema justamente haciendo uso de la noción de metalenguaje, o sea, transformando las proposiciones de la aritmética en números y entonces aplicando la propia aritmética que hace referencia a números, a esos números que codifican proposiciones de la aritmética, ¿no? Lo cual es muy interesante. Entonces, más allá de esto, que yo no estoy diciendo que tenga razón o no Penrose, pero digamos, nuestra capacidad de recurrir al metalenguaje posibilita que juguemos con esto, ¿no? Con la serie A, con la metaserie A, ¿no? Y con la relación al infinito también. O sea, es también parte de o sea, las limitaciones de nuestro lenguaje dentro de las libertades de nuestra conciencia
y de nuestro pensamiento hacen que podamos hablar de metalenguaje, con lo cual el lenguaje en sí no es tan limitado como creemos, ¿no? A punto tal de que podemos especular sobre la posibilidad de un mundo atemporal. O sea, ya de por sí eso muestra que nuestro pensamiento, no sé si nuestro lenguaje, pero nuestro pensamiento, eh, parecería que por momentos trasciende nuestro lenguaje, a punto tal que podamos introducir metalenguajes, ¿no? Entonces, como escribo acá, digamos, eh, por más que nuestro lenguaje sea temporal, y entonces no aplicamos el verbo ser a las propiedades temporales, ¿no? Pero sí podemos especular sobre si es posible algún otro tipo de lenguaje o de metalenguaje, ¿no? Por más que nosotros digamos, em, el globo con el que jugué ayer es rojo ayer. Decimos fue rojo ayer, ¿ok? Ahora, en esta especulación, que no es solamente exclusiva de McTaggart, sino que también es común a un montón de filósofos y de físicos, ¿no? El problema de hablar del pasado, de ontologizar o no el pasado y el futuro, ¿no? Es que si le damos un DNI de existencia al pasado, eh, tenemos que hacernos cargo de eso y ver cómo lo expresamos, ¿no? Quitarle el carácter ontológico al pasado y al futuro es justamente lo que hay detrás de la corriente filosófica llamada presentismo, ¿eh? Que es una corriente que sigue teniendo adherentes y también eh, no adherentes, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a McTaggart, dice, hemos llegado a la conclusión de que la aplicación de la serie a la realidad involucra una contradicción, bueno, producto de esta regresión infinita, ¿no? Y que consecuentemente la serie A no puede ser verdadera acerca de la realidad. Y, dado que el tiempo involucra a la serie A, se sigue que el tiempo no puede ser verdadero acerca de la realidad. Toda vez que juzgamos que algo existe en el tiempo, estamos en un error. Y toda vez que percibimos algo como existiendo en el tiempo, que es la única manera en la que percibimos cosas, estamos percibiéndola más o menos como realmente es. Entonces aquí un poco en este párrafo se resume algo que comentábamos incluso fuera de la clase, en la pausa, en donde, bueno, comentario de una de ustedes, Alejandra, en cuanto a que, por un lado, McTaggart habla de la realidad. La aplicación de la realidad, dice McTaggart, involucra una contradicción. Entonces, la seriedad no puede ser verdadera acerca de la realidad, ¿eh? Está hablando de la realidad seca, no de la realidad tal cual la percibimos. Pero después sí, mete un elemento, digamos, subjetivo en este mismo párrafo cuando dice, toda vez que percibimos algo como existente en el tiempo, y que bueno, acá entra el elemento kantiano, y es que cuando dice es la única manera en la que percibimos cosas, estamos todos de acuerdo con eso. Estamos percibiéndola más o menos como realmente es, como realmente no es. O sea que eh, no niega que el tiempo es algo que tiene que ver con nuestra percepción, ¿no? Acá lo dice, es la única manera, ¿no? Pero dice que no la estamos percibiendo como es. O sea que si uno le da una lectura a este párrafo en términos kantianos, todo este argumento de McTaggart es, podríamos decir, la conclusión es, la cosa en sí misma no es temporal. El tiempo no es verdadero de la cosa en sí misma. Lo que percibimos de la cosa sí está en el tiempo, porque este, es como percibimos las cosas, pero no como realmente es. Acá, en su forma complicada de escribir las cosas, dice McTaggart, como realmente no es, ¿no? Bueno, tiene esa forma
rara de escribir, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega. La serie A, aplicada al mundo, a la realidad, lleva una contradicción. O bien una contradicción lógica, dice McTaggart, producto de que un evento sería tres cosas contradictorias al mismo tiempo, entre comillas, presente, pasado, futuro, y la única solución para eso es una regresión infinita de series, de series, de series, de series, de series, ¿no? Que tampoco es una solución para McTaggart. Entonces, es bastante frustrante esto. El tiempo es irreal, nuestras percepciones de las cosas no nos dicen cómo es la realidad, porque el tiempo no está en la realidad. El tiempo no es real acerca de la realidad. McTaggart sabe que es grave esta conclusión, ¿no? Sabe que, que no es trivial. Entonces, digamos, las últimas páginas del artículo de McTaggart son bastante desconcertantes. Incluso son más desconcertantes que la conclusión de que el tiempo no existe. Entonces dice, bueno, primero se pregunta, entonces, si es necesario suponer la serie A. Entonces dice, ¿por qué creemos que los eventos se distinguen como pasados, presentes y futuros? Yo concibo que la creencia surge a partir de las distinciones de nuestra propia experiencia. Entonces acá está bueno porque dice, bueno, esto no intentemos trasladar nuestras categorías, ¿no?, a la realidad externa, ¿no? En cualquier momento yo tengo ciertas percepciones, tengo también el recuerdo de ciertas otras percepciones y anticipación de otras también. La percepción directa en sí misma es un estado mental cualitativamente diferente del recuerdo o de la anticipación de percepciones. En eso estamos todos de acuerdo. En esto se basa la creencia de que la percepción en sí misma tiene una cierta característica cuando yo la tengo, la que es reemplazada por otra característica cuando tengo el recuerdo o la anticipación de ella. Características que se llaman inmediatez. Aquí le puse inmediatez como para variar. McTaggart vuelve a usar presentness. Pasado o caducidad. Él escribe pastness. Y como, digamos, pasado en realidad sería la traducción de past. Entonces, otra posibilidad sería preteridad. Yo propongo dos posibilidades de traducir esto, pasado o caducidad. Y futuridad. Aquí puse directamente esta traducción literal. En el original es futurity, ¿no? Habrá otras, no sé. Obviamente, nunca recordamos un evento pasado con la misma intensidad como cuando lo estamos viviendo, ¿no? Habiendo tenido la idea de estas características, las aplicamos a otros eventos. Todo aquello simultáneo con la percepción directa que yo tengo ahora se llama presente. Bueno, verá, puede ser presencia, la presencia. La presencia podría ser, quizá, sí, pero quizá lo compliqué con lo de inmediatez, presencia, que es una palabra mucho más natural, no la tuve en cuenta. Podría ser la presencia de un evento, la presencia de alguien, la presencia de, al fin y al cabo, presencia tiene que ver con presente, así que sí, es una buena propuesta. Así es. Gracias. Te dice, todo aquello simultáneo. Muy bien. Muy bien. Todo aquello simultáneo con la percepción directa que yo tengo ahora se llama presente. E incluso se afirma que habría un presente si nadie tuviera ninguna percepción directa. Acá juega con lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Pero bueno. Del mismo modo, los actos simultáneos con percepciones recordadas o con percepciones anticipadas son considerados pasados o futuros. Y esto se extiende
de nuevo, a eventos con los que ninguna de las percepciones que ahora recuerdo o anticipo son simultáneos. Pero el origen de nuestra creencia en la diferenciación completa yace en la distinción entre las percepciones y las anticipaciones o los recuerdos de percepciones. O sea, acá le da un carácter netamente subjetivo a lo que es el concepto de pasado, presente o futuro. Claramente. ¿eh? Entonces, es como que ahora dice, o sea, el tema es que la conclusión de que el tiempo es irreal, o sea, porque no pertenece a la realidad, cuando habla de realidad se refiere a todo lo que está ahí. O sea, él después dice, lo temporal sí es una característica de nuestra percepción, pero no está ahí. Entonces el tiempo es irreal. De eso, esa es la salida de McTaggart. Es decir, mi conclusión de que el tiempo es irreal se refiere a la realidad, valga la redundancia, se refiere a la realidad. No se refiere a nuestra percepción de realidad, pero sí se refiere a la realidad. Lo cual, bueno, eh, es complicado, ¿no? Eh, y yo lo que creo aquí es que por más que no sea, digamos, o sea, categórico esto, pero creo que aquí aparece esa influencia fuerte que tiene, como les comenté en la clase pasada, esa influencia fuerte hegeliana en la formación de McTaggart y en sus primeras décadas o en sus primeros años de filósofo profesional, ¿no? Obviamente no en forma categórica, porque bueno, no es que esto, no es que, no es que Hegel haya negado la realidad del tiempo, ¿ok? No es que Hegel haya negado que el tiempo exista para esa mente universal. O sea, no digo eso, pero sí que hay elementos acá, tanto hegelianos como kantianos. Em, o sea que lo que concluye McTaggart es que lo temporal es subjetivo. No hay nada temporal objetivo. ¿Mm? No existe el tiempo del mundo. Solamente existe nuestro tiempo, el tiempo de cada uno de nosotros. Acá no comparto todo lo que escribe al respecto, porque bueno, escribe algunas cosas sobre nuestro tiempo, introduce de alguna manera el presente especioso, que eso en realidad, como les comenté en alguna clase, es una idea que introdujo William James, el filósofo y psicólogo, a fines del siglo XIX. Entonces comenta McTaggart, esto es no es el fondo del artículo, ¿no? Comenta que como el presente subjetivo es especioso, se tiene un ancho, un evento puede ser presente para un individuo y pasado para otro, con lo cual el presente es relativo a quien lo percibe, lo cual es lógico, porque si acabo de demostrar que las categorías temporales no son de la realidad, entonces es claro que el presente es una cualidad del receptor o del perceptor, ¿no? Entonces, como no hay un presente objetivo, tampoco se puede hablar de una duración objetiva del presente. O sea, incluso cada cual podría tener su anchura presencial, ¿no? Tomando ahora la sugerencia de Vera. Entonces dice, la duración del presente objetivo puede ser una milésima parte de un segundo. Fíjense, por eso digo que McTaggart es medio engañoso, porque vuelve a hablar del presente objetivo. ¿Qué es objetivo? Se acaba de decir que no existe el tiempo real de la realidad. Uno podría pensar el intersubjetivo, bueno, no sé. O puede ser un siglo y el ascenso de Jorge IV y de Eduardo VII pueden formar parte del mismo presente.
¿Qué razón podemos tener para creer en la existencia de semejante presente, el cual ciertamente no observamos que sea un presente, y que no tiene relación con lo que sí observamos como presente? Ya sabemos que McTaggart no cree en el presente objetivo. Lo que yo critico es que escriba aquí la duración del presente objetivo. Digamos, yo creo que alguien con un poquito más de vocación de claridad hubiera escrito la duración de ese supuesto presente objetivo. O sea, como para recordarnos que McTaggart no adhiere a esto. Pero bueno, son cuestiones de estilo. O sea, por ahí a otros les puede gustar. Muy bien, entonces ya nos vamos acercando al final del artículo. Dice, y entonces parecería que la negación de la realidad del tiempo no es tan paradójica después de todo, ¿no? Claro, porque no se refiere a la negación de nuestro tiempo, sino del tiempo de la realidad. ¿No? Se da paradójica porque parecía contradecir nuestra experiencia tan violentamente, para compelernos a tratar, tanto como una ilusión, lo que parece prima facie darnos conocimiento de la realidad. Pero ahora vemos que nuestra experiencia del tiempo, centrándonos como lo hace acerca del presente especioso, sería no menos ilusoria si hubiera un tiempo real en el cual las realidades que experimentamos existieran. Entonces, de alguna manera está diciendo, como ni siquiera existe el tiempo real, no es tan ilusorio nuestra experiencia del tiempo, porque no es que es incorrecta, sino que directamente no hay tiempo real. O sea, pero no vale decir nuestro tiempo es una ilusión, porque no es que nuestro tiempo es una tergiversación del tiempo objetivo, sino que ni siquiera hay tiempo objetivo, con lo cual, hasta diría yo, no es tan grave, o diría McTaggart, creo, no es tan grave, ¿no?, la conclusión a la que llega. O sea, porque el tiempo nuestro es puramente parte de nuestra subjetividad. El presente especioso de nuestras observaciones, que varía como lo hace entre usted y yo, no puede corresponder al presente de los eventos observados. Y consecuentemente el pasado y el futuro de nuestras observaciones no podrían corresponder al pasado y al futuro de los eventos observados. En cualquiera de esas hipótesis, tanto si tomamos al tiempo como real o como irreal, todo se observa en un presente especioso, pero nada, ni siquiera las observaciones mismas, pueden estar nunca en un presente especioso. Y en este caso yo no veo que tratamos a la experiencia como mucho más ilusoria cuando decimos que nada es nunca presente que cuando decimos que todo pasa a través de un presente enteramente diferente. Entonces, lo que dice McTaggart es eso, o sea que directamente el tiempo es una categoría nuestra. Entonces, es como decir, este espejo es redondo en sí mismo, pero yo lo veo rectangular. Diríamos, nuestra percepción espacial nos muestra una imagen falsa de realidad. Pero ¿qué pasaría si uno dijera, el espacio es irreal, los objetos en sí mismos no tienen forma, no hay distancias, no hay ángulos, no hay nada geométrico en la realidad en sí misma? Bueno, entonces ya sería menos grave, porque ya no sería que nuestra vista deforma la realidad, sino al contrario, le da forma a algo que no tiene forma. Eso, un poco está diciendo eso McTaggart. Demostrar que el tiempo de la realidad es, o sea, no existe. Es decir, no es que nuestra percepción del tiempo sea una deformación del tiempo de la realidad. No, nosotros de alguna manera le damos tiempo a ese mundo que en realidad es atemporal. ¿Eh? Esa sería una visión optimista, una conclusión optimista de todo esto. Así que para McTaggart solamente permanece indemne la serie C. O sea que en el fondo se vuelve bastante eternalista en cuanto a el mundo externo, la realidad. Te dice,
Nuestra conclusión entonces es que ni el tiempo como un todo, ni la serie A, ni la serie B existen realmente. Pero esto deja como posible que la serie C existe realmente. La serie A fue rechazada por su inconsistencia, y su rechazo involucró el rechazo de la serie B. Pero no hemos encontrado ninguna contradicción tal en la serie C, y su invalidez no se sigue de la invalidez de la serie A. Es por lo tanto posible que las realidades que percibimos como eventos en una serie temporal realmente forman una serie no temporal. Acá incluso nos remite mucho a Julian Barbour. ¿eh? Es también posible, hasta donde hemos podido llegar, que no formen una tal serie y que no estén en la realidad más que las series que son temporales. Pero pienso, aunque no tengo espacio para ir a estas cuestiones aquí, que la primera perspectiva, de acuerdo a la cual forman realmente una serie C, es la más probable. O sea, la serie C es el universo bloque. Ese conjunto de eventos que tienen un orden, pero no tienen una dirección, y mucho menos un carácter temporal. ¿Mm? Por eso, digamos, anacrónicamente nos recuerda a esta serie que les comenté de las fotos de Barbour ordenadas según que se parezcan más entre sí, ¿no? Si eso fuera cierto, se seguiría que en nuestra percepción de estas realidades, em, como eventos en el tiempo, habrá alguna verdad, tanto como algún error. A través de la forma engañosa del tiempo captaremos algunas de sus razones verdaderas. Yo acá diría, esa alguna verdad tiene que ver con que capto como contiguas en el tiempo situaciones que se parecen entre sí, ¿no? En ese sentido hay alguna verdad en lo que capto. Si decimos que los eventos M y N son simultáneos, decimos que ocupan las mismas posiciones en la serie temporal. Y habrá alguna verdad en esto, porque las realidades que percibimos como los eventos M y N realmente ocupan la misma posición en la serie, o sea, en la serie C, aunque no es una serie temporal. Así, bueno, como digo acá, hay algo de platonismo en las conclusiones, hay mucho de eternalismo. Este, este artículo es de 1908, si mal no recuerdo, habían pasado 3 años de que Einstein había publicado el primer artículo sobre la teoría de la relatividad, incluso como les comenté, simultáneamente con, o sea, el mismo año en que publica este artículo de tiempo, Minkowski propone su interpretación del espacio-tiempo de la relatividad. O sea, no creo que McTaggart estuviera al tanto de la propuesta de Minkowski. Quizás sí, no lo sé, tampoco lo sé, haya escuchado hablar del paper de Einstein de 1905. No lo sé, porque no era físico McTaggart, no lo sé. Pero no creo que haya escuchado hablar de la propuesta de espacio temporal de Minkowski. Pero es curioso que el mismo año que McTaggart publica este artículo en el cual concluye que la serie C es la única que existe realmente para él, nazca la idea de universo bloque, que es lo que es, digamos, em, es la contrapartida en físico-matemática a la serie C. ¿Ok? Bueno, y de a poquito vamos llegando al final del artículo. Es un largo final, es una larga coda la del artículo. Dice, si se adopta esta visión, el resultado hasta acá va a parecerse más a aquellos alcanzados por Hegel que los de Kant. Esto es porque Hegel consideraba el orden de la serie temporal como una reflexión, aunque una reflexión distorsionada, de algo en la naturaleza real de la realidad atemporal, mientras que Kant no parece haber contemplado la posibilidad de que nada en la naturaleza del noumenon debería corresponder con el orden temporal que aparece en el fenómeno. ¿Qué está diciendo acá McTaggart? Vieron que no es casualidad que acá aparece Kant y Hegel, ¿no? Porque el matiz de Kant respecto de Hegel es que aunque
Hegel puede haber dado lugar a que la naturaleza tiene una cierta, digamos, realidad temporal última, pero Hegel introdujo su mente o espíritu universal. Entonces, aplicando, digamos, criterios kantianos a ese mente o espíritu universal de Hegel, esa mente universal de Hegel va a tener su tiempo, aunque sea kantiano, no sé, no importa. Una categoría, abusando un poco, ¿no?, de esta interpretación, esta intuición temporal de la mente universal, uno puede asociarla a que la serie C, que es atemporal, el noumenón de la mente universal le da un carácter temporal y nuestra intuición temporal, que no está tan distorsionada, tiene alguna correlación con la intuición temporal de la mente universal. Entonces hay algo, por más que la naturaleza última sea atemporal, y en esto McTaggart se mantiene firme, pero puede haber algo de conexión entre nuestra serie A subjetiva con una especie de serie A hegeliana universal, ¿no? Bueno, un poco aparte de lo que dije está en este párrafo. Bueno, es interesante, bueno, porque ahora sí llegamos al final de su artículo, donde plantea, digamos, cuestiones para el futuro, ¿no? Dice, si hay una tal serie C, ¿son las posiciones en ella simplemente hechos últimos o están determinados por las cantidades variables en los objetos que mantienen estas posiciones de alguna cualidad que es común a todos ellos? Fíjense como acá, por eso pobre McTaggart, pero lo vuelvo a criticar, porque como no termina de definir, y yo creo que ni de él mismo tener claro qué son esos eventos que le dan sustancia a esa serie C, entonces acá sigue jugando con, digamos, los objetos de la serie C, las posiciones. Hay cualidad que es común a todos ellos, o sea, entonces como que las posiciones de la serie C tienen cualidades. ¿Quién es esa cualidad? Es así. Es una mayor cantidad de ella la que determina que las cosas aparezcan más tarde y una menor cantidad la que las determina aparecer antes, o es lo contrario verdadero. De la solución a estas preguntas, puede que nuestras esperanzas y lágrimas para el universo dependan para su conformación o rechazo. O sea, acá todavía, a pesar de haber dicho que la serie C es la única real, que no es temporal, sigue todavía como con alguna duda de si hay alguna cualidad en esa serie C que haga que nosotros percibimos como primero a parte de esa serie C, ¿no? Y después otra parte. O sea, ¿qué hay en esa serie C que hace que nosotros la percibamos primero una parte, después otra, ¿no? Y de nuevo, ¿es la serie de apariencias en el tiempo una serie que es infinita y finita en longitud? ¿Y cómo habremos de lidiar con la apariencia en sí misma? Bueno, acá ya se mete netamente con nuestra serie temporal. Si reducimos al tiempo y al cambio a apariencia, ¿no debe ser una apariencia que cambia y que está en el tiempo? Pero claro, si dice una apariencia que está en el tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Está en el tiempo en qué sentido? ¿Kantiano o no kantiano? O sea, ¿que hay una especie de tiempo absoluto subjetivo? ¿No? Digo yo, ¿no? O sea, ¿y no queda demostrado que el tiempo entonces es real después de todo? Esta es sin duda una pregunta seria, pero espero mostrar de aquí en más que puede ser respondida de manera satisfactoria. O sea, realmente este artículo nos deja absolutamente en el medio del mayor desconcierto, porque dice, no queda demostrado que el tiempo es real después de todo, o sea, ¿qué quedamos, no? Así termina el artículo, ¿no?
¿Y en qué sentido dice que el tiempo es real después de todo? ¿Qué tiempo? Se acaba de decir que el tiempo es una... el tiempo... la realidad no tiene tiempo, el tiempo es una ilusión. ¿Qué significa que el tiempo sea real después de todo? ¿Qué tiempo? Que nuestro tiempo subjetivo nos dé algún aspecto de la realidad. O sea, bueno, es muy interesante. Dice, el de aquí en más, que él dice, espero mostrar de aquí en más de manera satisfactoria, son intentos en los siguientes años hasta su muerte. Algo de eso lo vamos a ver en el libro ese que sale casi 20 años después. Eh, Si esa serie C se refiere o sea, la serie C en cuanto a serie de la realidad, ni siquiera hoy en día sabemos si es finita o infinita, ¿no? Nuestra serie A subjetiva, bueno, en la medida que este, el flujo de conciencia se termina con la muerte, es finita, eso es claro. Pero la serie C, hasta aún al día de hoy, como les comenté más una oportunidad, no sabemos a qué se refiere. Tampoco queda claro a qué lágrimas y esperanzas se refiere McTaggart en nuestra relación con el universo, si se refiere a un fatalismo estoico o, o que el cambio existe y por lo tanto nosotros podemos cambiar el mundo. O sea, no sabemos a qué se refiere, pero bueno, queda ahí abierto, ¿no? Este, y yo creo que lo que queda en el fondo la duda a McTaggart es, eh, más allá de que el tiempo eh, em, el tiempo sea irreal, pero digamos, ¿no habrá algo en algún sentido en el cual el cambio sí tenga algo de real? Bueno, por eso digo que este artículo fue muy, muy fructífero a la hora de generar discusiones, ¿no? Eh, Dice, espero mostrar de quién más. ¿De quién más? Un poco lo que, por tu comentario, Claudia, es el futuro, ¿no? Sería interesante saber qué pensaba McTaggart sobre si todo lo que él iba a aclarar en su futuro ya estaba escrito o no, ¿no? Acá vamos a ir terminando, porque vamos a encarar toda la parte de su libro en la clase que viene. Como les digo, este artículo generó grandes cantidades de artículos y de libros. En la clase que viene vamos a estudiar, digamos, lo que dijo en su libro, en su obra magna, The Nature of Existence, cuyo volumen 1, McTaggart alcanzó a terminarlo en vida, en su versión final. Este, y lo que vamos a hacer nosotros a estudiar la clase que viene es el capítulo 33, que se titula Tiempo, ¿no? Pero el capítulo 33 pertenece al volumen segundo que fue publicado póstumamente, ¿no? El volumen lo publicó Broad, C.D. Broad, un famoso filósofo inglés, siguiendo una voluntad de McTaggart. O sea, McTaggart le encomendó a Broad que lo publicara. O sea, que no fue una cosa de juntar manuscritos y publicarlos, sino que McTaggart se lo pidió a Broad. Así que lo que vamos a hacer la clase que viene es dedicar toda la primera clase de la semana que viene a ver cómo evolucionó el pensamiento de McTaggart en los siguientes 20 años posteriores a la publicación de su famoso artículo, que son los últimos 20 años de su vida. Así que bueno, hasta acá